Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez y vamos a ver un tema corto, pero como tratamos de siempre que en los temas se despejen dudas que ustedes tienen. Y una duda muy recurrente es eh, si puedo seguir trabajando después de pensionarme. ¿En qué casos y qué características debe de tener esta contratación después de alguna pensión, de realizar alguna pensión? Ese es un punto que vamos a ver conjuntamente con precisamente la compatibilidad e incompatibilidad de las pensiones. ¿Por qué? Porque en este caso una pensión puede ser compatible con otras pensiones que resulta precisamente si pueden tener en algún momento más de una pensión, y sí, efectivamente, se puede tener más de una pensión precisamente por esta compatibilidad. Vamos a ver cuáles pensiones son compatibles con qué otras pensiones y también si son compatibles precisamente con el desempeño de un trabajo posterior a la pensión. Y vamos a ver las características precisamente de esta nueva contratación, bajo qué términos se tiene que dar. Precisamente entonces es parte de esta compatibilidad de algunas pensiones el que se tenga también el derecho a trabajar posteriormente esta pensión o a obtener otra pensión. Y vamos a ver precisamente, les preparé un cuadro para que les sea un poco más claro de qué pensiones son compatibles con qué pensiones y en cuáles se puede continuar desarrollando o desempeñando un trabajo y bajo qué condiciones. Eso es lo que vamos a ver en esta pequeña asesoría. Este es el gráfico, la tabla que les comento sobre la compatibilidad del disfrute de pensiones y la incompatibilidad del disfrute de las mismas. Y lo que quiero que vean precisamente de una manera muy sencilla es con cuáles pensiones son compatibles con otras y cuándo no son compatibles, para que lo tengan muy claro. Y en este caso, este gráfico pues nos da esa oportunidad de manera muy, muy fácil, muy clara. Estamos viendo que las pensiones de cesantía en edad avanzada, invalidez y vejez, pues son compatibles, es decir, pueden tener ambas una persona con una incapacidad permanente que es derivada de un riesgo de trabajo. La incapacidad permanente parcial o permanente total siempre va a ser derivada de un riesgo de trabajo. Entonces, si usted tiene una pensión por cesantía en edad avanzada o invalidez o vejez, o al contrario, tiene una pensión de riesgo de trabajo, puede tener una de cesantía o una de vejez o una de invalidez. Entonces, estas tres pensiones son compatibles, se pueden tener ambas con esta de incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo. Puede tener una de viudez y puede tener, ¿cuál es la de viudez? Precisamente que es una pensión beneficio de un cónyuge. No es una pensión que haya obtenido directamente por la persona, sino que es beneficiaria precisamente o deriva de una pensión que se está generando un cónyuge. Es por eso precisamente que es de viudez. Y la de ascendientes también son compatibles con la de ascendientes, que es precisamente derivada de un beneficio de un descendiente. En este caso puede ser de un beneficio que da un hijo hacia unos padres por un desafortunado deceso de un hijo. En este caso, los padres tienen derecho, cumpliendo con ciertos requisitos, de una pensión por ascendencia. Entonces, recapitulando, las pensiones de cesantía en edad avanzada, invalidez y vejez son compatibles con una incapacidad permanente
parcial o total, con una de viudez y con una de ascendientes. Estas son las pensiones que pueden tener una sola persona. La pensión de viudez es compatible, como lo vimos aquí, con una pensión de incapacidad permanente derivada de un riesgo de trabajo, con una pensión de invalidez, de pensión de cesantía en edad avanzada y una pensión por vejez. Estas pensiones, estas tres pensiones, son generadas por derecho propio, por un derecho de haber cotizado. Entonces, pero puede tener a su vez, como lo vimos en este caso, también derecho a la pensión por viudez, aunque tenga alguna de estas tres pensiones, ya sea de invalidez, de cesantía o de vejez. Puede también tener una de viudez, que esta es una pregunta muy recurrente. Hay muchas personas que tienen o son beneficiarios ya de una pensión por viudez y no saben si tienen derecho por beneficio propio o por derecho propio, si tienen derecho a otra pensión, porque ellas están cotizando, porque han trabajado muchos años y entonces pues tienen derecho a una pensión por cesantía, a una pensión por vejez, pero no saben si al tener esta pensión de viudez por su cónyuge derivada de un beneficiario que es su cónyuge o que fue su cónyuge, en este caso no saben si tienen derecho también a obtener una pensión por derecho propio, como es una de cesantía, una de vejez o una de invalidez por alguna situación, sí tienen derecho. Y en este caso también tienen derecho, si tienen una pensión por viudez, tienen derecho a una pensión por ascendiente, como lo vimos acá, que es generada esta pensión como beneficiario, porque es generada precisamente por un descendiente. Entonces, esta pensión de viudez es compatible con una pensión de incapacidad permanente, una pensión de invalidez, o con una pensión de cesantía en edad avanzada, o una pensión de vejez, o con una pensión de ascendientes. No con todas, no pueden tener viudez más la de invalidez más la de cesantía, no. Es compatible viudez con alguna de estas pensiones. En este caso, alguna de estas tres, pero también puede tener esta pensión de viudez, pues puede tener una pensión de incapacidad permanente. En su caso, sí puede tener una pensión de cesantía en edad avanzada, pero no todas, solo algunas de ellas, esta con esta, o esta con esta con esta, y en algunos casos se pueden combinar. La pensión por orfandad solo tiene derecho a una pensión igual derivada del aseguramiento del otro progenitor. La pensión por orfandad sabemos que es derivada pues del fallecimiento de uno de sus padres, de uno de sus progenitores. Entonces tiene derecho a otra de orfandad igual solo en el caso de que fuera por el fallecimiento de el otro progenitor. Y todas estas, en este caso, otra de las preguntas también muy recurrentes es que si tienen una pensión de este tipo, como la de cesantía en edad avanzada, invalidez y vejez, si tienen el derecho o es compatible con el desempeño de un trabajo remunerado. Y aquí lo vamos a especificar precisamente. Siempre hay ciertos requisitos o limitaciones que establece la ley, que en este caso los establece el artículo 123, y aquí las pensiones de cesantía en edad avanzada, invalidez o vejez, tiene derecho a desempeñar un trabajo remunerado con ciertos requisitos, como 6 meses después de su pensión, que hayan transcurrido por lo menos 6 meses después de su pensión, y con un patrón diferente con el que se pensionó. En este caso, la de la pensión
por edad avanzada o vejez, el requisito es que sea con 6 meses después de su pensión y con un patrón diferente. Y en el caso de una pensión, en este caso por invalidez, pues debe de ser con un salario diferente, con un puesto y con un salario diferente. Esta se refiere a la de invalidez y estas se refieren a la de cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces sí se tiene el derecho a tener esta pensión conjuntamente con el desempeño de un trabajo, siempre y cuando se cubran con estos requisitos. Y en otro caso vemos la pensión de ascendientes, que son generalmente, bueno, son los padres que cobran este derecho precisamente por un deceso de un descendiente. Entonces esta pensión puede ser complementada o pueden tener estas dos pensiones con una incapacidad permanente, con una pensión de invalidez o con una pensión de cesantía o con una pensión de vejez. Estas pensiones son generadas por un derecho propio. Todas estas pensiones son generadas por un derecho propio y esta de ascendiente es generada por un beneficio de un descendiente. También es compatible con una pensión de viudez y una pensión, como su nombre lo dice, de ascendientes, ¿verdad? ¿Qué pensiones no son compatibles? Aquí pues estamos considerando la incompatibilidad del disfrute de pensiones que están basadas en el artículo 175 de la Ley del Seguro Social, de la Ley 1973, y estamos viendo entonces aquí que la pensión de cesantía en edad avanzada, invalidez y vejez son excluyentes entre sí. Es decir, no hay compatibilidad entre una y otra. ¿Qué quiere decir? Que la pensión de cesantía en edad avanzada no puede tener al mismo tiempo una de vejez o no puede tener al mismo tiempo una de invalidez. Son excluyentes entre sí. Si se tiene una pensión de cesantía, no se puede tener una de invalidez, o al revés, si se tiene una de invalidez, que sucede frecuentemente primero, no se puede tener una de cesantía en edad avanzada y no se puede tener, si se tiene una cesantía en edad, una pensión de cesantía en edad avanzada, no se puede tener una de vejez. Son excluyentes entre sí. Y tampoco puede haber una de viudez, una pensión de viudez y una pensión por orfandad. Son excluyentes entre sí. Y la de orfandad pues es excluyente con cualquier otra pensión. Entonces, en este caso, estos son los ejemplos de con cuáles sí puede ser compatibles. Puede ser en este caso con una de las que se están mencionando, solo en ciertos casos puede ser compatible con alguna otra, pero en términos generales, estas son las pensiones con las que puede tener compatibilidad, es decir, puede tener en este caso una de ascendientes y también puede tener una incapacidad permanente, o puede tener una pensión de invalidez, o puede tener una pensión de cesantía en edad avanzada, o puede tener una pensión en vejez, como es este caso. Espero pues que les haya quedado claro y que aquí está la información para que ustedes la puedan consultar cuando así lo requieran y que vean los casos en los que sí puede ser desempeñado un trabajo remunerado, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos que repetimos. Esto es para la de cesantía en edad avanzada. Estos
estos requisitos, esta compatibilidad y estos requisitos para lo de cesantía en edad avanzada, y en el caso de invalidez, como aquí ya lo anotamos, se puede desempeñar un trabajo remunerado siempre y cuando sea un puesto y un salario diferente al que se cotizaba cuando se obtuvo esa pensión. Espero que les haya quedado claro y que pues les sea de utilidad. Bueno, pues ya vimos el cuadro, ¿verdad? En donde nos vemos precisamente la compatibilidad e incompatibilidad de las pensiones y también de estas con relación al trabajo. Como siempre, para mí es un gusto compartir esta información que puede ser una pequeña información, una información muy simple, pero que sé que a muchos de ustedes les va a despejar esas dudas que tienen y que nos preguntan tanto en las consultas de con qué pensiones o después de qué pensiones se puede desempeñar un trabajo, o en casos de en qué pensiones, si una persona que enviuda y obtiene esta pensión, pues puede obtener otra. Es muy recurrente esto, entonces espero que con este pequeño cuadro, con este gráfico, quede despejadas esas dudas. Y como siempre, de verdad, yo les agradezco muchísimo su atención, los comentarios que nos hacen en los tutoriales, pues muchos muy motivantes, muchos de mucho agradecimiento, y nosotros los agradecemos de igual manera hacia ustedes por esa atención. Si les gusta, como siempre, les comento, denle like, suscríbanse, nos ayuda muchísimo esas suscripciones para que se difunda más esta información. Nos ayuda mucho que le den like, nos ayuda que hagan un comentario para que se difunda más esta información. Entonces, de verdad, un agradecimiento enorme, y como siempre los invito a que si ustedes requieren de alguna consulta para despejar dudas, para plantear su situación, para ver qué es lo que puede proceder en cada caso particular. Hay cada vez más personas que se dan cuenta que pueden lograr una pensión y que esto es un derecho que tienen. Entonces es muy importante para nosotros que a través de esta información que proporcionamos, pues haya ese cambio, esa toma de decisión de muchos de ustedes pues de decidir que sí lo pueden hacer, que sí van a ir por su pensión, sí van a luchar por su pensión, que tienen el derecho, y que aunque haya mucho trabajo de por medio, tiempo, inversión de tiempo, de dinero, si les es posible, siempre yo les recomiendo que lo hagan, que es una buena opción, que es un proyecto de vida, que ustedes pueden cambiar ese futuro con una pensión que lo sustente, que les dé una base económica pequeña o grande, pero siempre va a ser, creo que, una diferencia. Entonces, esa es la invitación, y si quieren ustedes también en que les realicemos su planeación de pensión, que siempre se las recomiendo, y como siempre les comento, con quien ustedes decidan, pero es un proyecto, es un estudio, al menos el que nosotros entregamos, que les va a ayudar a tomar la decisión, porque se les va a dar datos tan importantes y tan relevantes para que a ustedes les dé la respuesta de qué es lo que pueden esperar de una pensión, qué opciones tienen en esa pensión, cómo pueden incrementar esa pensión. Hay que establecer estrategias. Entonces, para cada caso particular, como siempre se los comento, cada caso es particular y hay que tomar en cuenta muchos factores: el económico, el emocional, el familiar, el de salud, muchos factores que intervienen. Esa es la realidad en una pensión, como en cualquier otro proceso de vida, es una realidad. Entonces, yo siempre les recomiendo y les voy a recomendar que se asesoren, que se acerquen a personas profesionales, que los orienten de verdad
y que realicen su planeación de pensión, que consulten sus dudas, porque es muy importante que enfrenten este proceso con toda la información posible, con todo el conocimiento posible, para que ustedes tomen su mejor decisión. Entonces, bueno, en este caso nos pueden contactar a través del WhatsApp o del correo electrónico, que es capitalhumanorenovado@gmail.com, o del número de WhatsApp que siempre aparece aquí en la parte inferior del video, para que ustedes nos contacten y nos puedan preguntar en cuáles son los requisitos o qué es lo que requieren para que pues se les dé una consulta o se les realice una planeación. Directamente yo los contacto, puede ser a través de vía telefónica, de videoconferencia, a través de Zoom, en fin, como ustedes lo requieran, y estamos en contacto para que pues conjuntamente usted y yo establezcamos su estrategia, la mejor estrategia para su planeación, y que sea su mejor pensión, la mejor que pueda lograr para usted, para su situación particular. Entonces, bueno, como siempre les agradezco muchísimo. Vamos a retomar estas dinámicas que habíamos estado o que hemos estado comentando, y que pues vamos a hacer ahí algún ejercicio en donde voy a ver si ustedes han estado aplicando esas dinámicas. Recuerden que esto es precisamente para mejorar su entorno familiar, que es lo más importante, que siempre les comento que es lo más importante. Entonces, siempre es para mejorar a partir de usted, porque usted es la persona que debe ser lo más importante, porque a partir de la situación en la que usted esté, en cualquier aspecto de su vida, como lo habíamos comentado, emocional, de salud, pues a partir de eso, su entorno es como va a fluir. Si usted está de alguna manera pues ensimismado en una preocupación, y sobre todo en este proyecto de pensión, que a veces sí es un poquito estresante, pues eso se proyecta en el ámbito familiar. Entonces, como siempre se los he dicho y se los he comentado en algunas otras pláticas, el punto de partida es usted. Hay que estar bien, hay que tratar de estar bien, hay que cuidarnos nosotros mismos, hay que consentirnos, hay que fomentar las actividades que a cada uno de ustedes les haga sentir bien, les cambie el ánimo para bien, les haga estar de mejor humor. Hay que buscar, también hay que trabajar en ello. Nadie va a llegar a nuestra vida a decirnos qué hacer para que usted esté bien. Usted también tiene que buscar esas opciones de decir, bueno, ya lo habíamos comentado, a mí me gusta leer, o usted diga, a mí me gusta incluso hacer un deporte, salir a caminar, platicar, escribir, pintar. ¿Por qué no? No se necesita ser un pintor para que plasme en cualquier hoja, de verdad, algún dibujo. Si a usted le gusta dibujar, no necesita hacerlo bien, no. Aquí el objetivo es que usted realice las cosas que le gusten. Y muchas veces ya con estas actividades cotidianas se olvida de hacer alguna actividad que le recree a usted, que le dé ese sentimiento de bienestar. No necesariamente tienen que ser todos los días esas actividades de rutina. No va a pasar nada si un día no barre, ¿verdad? No va a pasar nada. Ese día puede usted ocupar ese tiempo en hacer algo que le guste: bordar, tejer, leer, pintar, cualquier cosa que le guste, pero dedíquese un tiempo. Diga, hoy me voy a dedicar 1 hora a hacer lo que a mí me gusta. Y si hay algo que dejar de hacer de esas actividades cotidianas, déjelo, no pasa nada. Y cuando usted haga esa actividad recreativa para usted, va a sentir que su ánimo cambia, y
también cambia el entorno, porque el ánimo de usted hacia las demás personas, hacia su familia, que es lo que más quiere, que es lo que más queremos todos, nuestra familia, pues va a mejorar. Entonces la tarea de hoy es una actividad para usted. Ya no vamos a pensar en ese momento en los demás, en usted. ¿Qué me gusta? O me quiero sentar a ver la tele 1 hora. Véala. Es que me critican porque pues dicen, usted haga y tome la decisión de que a mí me gusta. Incluso hasta puede ver, buscar alguna serie. Hay tanto, leer una revista o ver revistas, ¿no? Muchas personas de diseño, de lo que usted quiera, de lo que a usted le guste. Esa va a ser la tarea o la actividad que yo le recomiendo, de verdad, que realice algo para usted y se determine un tiempo. Diga, después de que termine de hacer esto, no. Hoy voy a tomar 1 hora, 2 horas, lo que usted decida, a partir de tal a tal hora. Y hágalo, de verdad, para que usted también se sienta muy bien, porque de ahí parte todo. Bueno, pues me dio mucho gusto, como siempre, compartirles un tema. Espero que les sea de utilidad y que tomen en cuenta esta recomendación para que pues mejoremos, ¿verdad? Siempre nuestra vida, ese es el objetivo, mejorar nuestra vida con algo que nos guste hacer. Pues buenas tardes, muchas gracias y nos vemos en una próxima plática.